¿Qué tal, pastores, ministros de Dios? Es un placer poder saludarles y poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Esta vez no voy a predicarle a la iglesia, esta vez no voy a hablarle a la iglesia, esta vez quise compartir esto con ustedes, un mensaje que ustedes conocen muy bien, es un mensaje que es necesario para nuestros días hoy, es un llamado a los ministros de Dios. Es un mensaje que está en la Biblia y que está en el espíritu de profecía. No son mis palabras. Y es un mensaje que urge que se presente. ¿Quién soy yo para llamarles a ustedes y quién soy yo para hablarles a ustedes? Pues no soy nadie. Soy un simple hombre, un simple siervo de Dios, un simple donadie. No me voy a presentar con credenciales, ni con título, ni con ningún otro esquema. Simplemente como un miembro más de la iglesia, como un miembro adventista bautizado, con una preocupación tremenda por los pastorados, por el ministerio. Y lo que voy a darles no es asunto mío, no lo revelé yo, es revelación divina, está en la Biblia y está en el espíritu de profecía. Y quiero compartírselos porque urge. El ministerio pastoral hoy en día está siendo mal visto tremendamente. El ministerio pastoral hoy en día no tiene la misma vista que se tenía tiempo atrás. Antes el ministerio pastoral era sagrado. La gente lo respetaba, la gente lo valoraba. Yo recuerdo que yo quería ser pastor cuando era niño porque veía el testimonio de mis pastores, porque veía el ejemplo de mis pastores. Los veía a ellos y la iglesia los veía con sumo respeto, con sumo valor. Pero hoy en día el ministerio ha perdido el valor, ha perdido credibilidad. Muchos se rebelan ante el ministerio, muchas quejas del ministerio, mucho mal testimonio del ministerio hoy en día. Y por esa razón he querido compartir con ustedes este estudio y espero que sea de bendición. Sé que muchos se van a enojar, sé que muchos no les va a gustar, sé que muchos me van a tratar como disidente, no me importa. Sé que también voy a ser condenado, me van a criticar, no tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar para gloria de Dios. Y quiero mostrarles a partir de ya este llamado que Dios nos hace y estas advertencias que el Señor nos está mostrando. Porque a partir de ya, como ministros del Evangelio de Dios, como embajadores de Cristo, como centinelas de Dios, debemos de poner ya una postura de a quién servimos. O servimos a Dios o servimos al hombre. O servimos a Dios o servimos a los placeres del mundo. Basta de pensar en que esto es un trabajo, de que esto es una profesión. No es así, señores. El ministerio es un llamado santo. Por lo tanto, necesitamos entenderlo así y vivirlo así. Y quiero comenzar con esto que ustedes ya conocen. Mateo capítulo 24, versículo 4, 5 y versículo 11, que son advertencias que Dios hizo a la iglesia, que son advertencias para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios en este tiempo que estamos viviendo nosotros y que no debemos dejar pasar así nada más porque sí. Y comienza diciéndole Jesús a sus discípulos respondiendo una pregunta que le hicieron acerca del tiempo, del fin y las señales que harían de su venida. Y le dice: mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es una advertencia tremenda de algo que está ocurriendo hoy en nuestras iglesias. Mira que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice allí, a muchos. ¿En dónde? Dentro de la iglesia, no solo afuera, dentro de la iglesia. Y no estamos percatándonos de esta situación. Como ministros de Dios debemos de alertar al pueblo, de enseñar al pueblo, de mostrarle al pueblo
la situación que estamos viviendo, en dónde estamos parados y a dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y no se queda allí. El versículo 24 y 26, el 26 también dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano, dice el Señor, ya se los dije de antemano, ya están advertidos. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Y esto a mí me preocupa, me llama mucho la atención, y debería preocuparles a ustedes como pastores también, por una simple razón. Hace unos días, un sábado que acabo yo de dar un tema acerca de las señales de Jesús, me habló una hermana de Tijuana y me preguntaba y me decía, pastor, fíjese que aquí andan los davidianos y andan enseñando que Elena White va a resucitar para este tiempo del fin y va a dar el fuerte pregón que los adventistas no están dando, y vendrá y va a reprender a la iglesia por no hacer su obra. Y me llamó mucho la atención porque yo no sabía que los davidianos estaban predicando esto. Yo tenía otra teología de los davidianos, otra ideología que ellos manejan, no teología, de ideología, locura que ellos enseñan. Pero esta me pareció una locura, pero me preocupó en gran manera por una simple razón. Elena White enseña en el espíritu de profecía que va a resucitar, porque ella tenía esa convicción, pero va a resucitar en la resurrección de la segunda venida de Cristo Jesús para recibir la vida eterna, porque ella estaba convencida de que iba a ser salva, pero ella no habla de ninguna manera de que ella se levantaría para predicar el fuerte pregón. Lo que sí dice Elena White en Evento de los Últimos Días es que para este tiempo del fin, los demonios van a aparecerse a los hijos de Dios y van a venir personificados en hermanos, familiares, amigos que fallecieron hace mucho tiempo atrás y que levantaron el estandarte de nuestra iglesia, y vendrán a predicarnos lo contrario y engañarán a muchos. No sé si ustedes han entendido lo que significa eso. Ver a un ser querido al cual querías, al cual amabas, que no le dijiste muchas cosas, y verlo de nuevo parado en tu puerta, resucitado, y que te diga, Dios me resucitó para predicar y enseñar, y lo van a creer. Esta teoría de los davidianos que están enseñando que Elena de White va a resucitar para dar el fuerte pregón, si muchas personas no han estudiado, y ustedes como ministros y yo no hemos enseñado a la iglesia acerca de ese espiritismo que se presentará a gran escala para este tiempo, van a ser engañados. Y es nuestro deber como pastores, como ministros, instruir y capacitar a la iglesia. Para eso fuimos llamados, para un servicio santo, para advertir al pueblo de Dios de los ataques de Satanás, para alistarlos para el encuentro con Dios. Pero no lo estamos haciendo. No estamos haciendo eso. Y muchas personas que no fueron llamadas al ministerio lo están haciendo hoy en día. Y nos molestamos con ellos. Y los llamamos disidentes. Y los atacamos. Cuando nosotros deberíamos de estar alertando al pueblo, enseñándole al pueblo las cosas correctas, las cosas buenas, las cosas santas. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. No fuera. Nosotros no tenemos por qué temer a lo de afuera. Tenemos una teología vasta, grande. Tenemos un conocimiento especial. Y si alguien de afuera nos ataca, no hace nada a la iglesia. El problema es adentro, donde están los débiles de la fe. Porque cuando atacan de afuera estamos los fuertes para resistir eso. Pero adentro las débiles están siendo atacados y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Todo esto se levantará dentro de la iglesia. Y ahora verán lo que quiero enseñarles. ¿Y por qué quiero hacerles un llamado a ustedes como pastores, como ministros, en nombre de Dios?
con toda humildad, con todo cariño. Porque dentro de la iglesia, Pablo mismo dijo que habrían falsos apóstoles dentro de la iglesia, obreros fraudulentos, y va a doler esto, y va a costar entenderlo, y quizás crean que es un ataque hacia ustedes como ministros, pero no es así. Vuelvo a repetirles, es un llamado para que volvamos a las cosas de Dios con mucho respeto, con mucho ahínco, con temor y con temblor, para hacer las cosas como Dios manda. Y no estar en ese grupito que forma la cizaña que está dentro de la iglesia. Dice Pablo, porque de los tales son falsos apóstoles. Y duele. Obreros fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Dentro de nuestra iglesia hay pastores falsos, hay obreros fraudulentos, hay ministros que se disfrazan como ministros de Dios, pero son ministros de Satanás. Por sus frutos los conoceréis. Por eso nosotros tenemos que vivir a la ley y al testimonio, hermanos queridos, pastores queridos. No es nada más portar una corbata. No es nada más tener una insignia. No es portar una credencial que diga pastor de la iglesia adventista. Es por tus frutos. Es por tu testimonio. Es por vivir de acuerdo a la ley que vas a ser conocido como un verdadero siervo de Dios. Porque ahí dentro de la iglesia, ahí donde tú te congregas, ahí donde tienes tus juntas pastorales, también hay falsos pastores, hay falsos ministros, falsos apóstoles. Y si no me creen y creen que estoy torciendo el texto y estoy sacando de contexto este versículo, quiero que lean esto. Vean Isaías capítulo 56, versículos 10 y 12. Dice, sus centinelas son ciegos. No conocen, no tienen conocimiento de las cosas de Dios. Todos ellos son perros mudos, no predican, no alertan, no hablan lo que tienen que hablar. Dice, son perros mudos que no pueden ladrar, videntes echados que aman el dormitar, están dormidos, está todo tranquilo, no pasa nada. Son perros comilones, nada más se sirven de lo que hay, son insaciables, son pastores que no saben entender en qué tiempo están viviendo, sobre qué pueblo fueron puestos y qué es lo que tienen que hacer. Todos ellos se apartan tras sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. Dicen, venid, traeré vino y nos embriagaremos con licor. El día de mañana será como este, o aún mucho mejor. Voy a hacer una pregunta, pastores. Estamos viviendo una pandemia cual nunca ha habido. Estamos en cuarentena, cosa que nunca se ha visto a nivel mundial. ¿Qué es lo que tú estás enseñando a la iglesia el día de hoy? ¿Qué le estás diciendo a la iglesia el día de hoy? Que todo es tranquilo, que no pasa nada, que todo va a volver a la normalidad. Mucho cuidado con eso. Nada va a volver a ser normal. Aún los medios te dicen la nueva normalidad. Se está hablando de un nuevo orden mundial. Se está diciendo que las cosas no volverán a ser iguales. Mucho menos para el pueblo de Dios. Por si no han entendido, la economía se está viniendo a pique. Y muchos adventistas del séptimo día van a ser presionados en su trabajo al regresar a sus trabajos, porque se va a reactivar la economía. Y para que se reactive la economía, se necesitará trabajar en sábado y se va a obligar a trabajar en sábado. ¿Las cosas van a ser igual? No, señores. Ya no es momento de estar con la iglesia haciendo show, concursos, condecorando con botoncitos. Es momento de preparar a la iglesia para lo que viene. Las señales de la venida de Jesús van a ir en aumento como los dolores de parto. Y eso hay que enseñarle a la iglesia. Quien no enseña eso no es un siervo de Dios. Perdóname, pero si tú estás enseñando hoy como pastor a la iglesia que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, que las cosas van a mejorar,
Estás yendo en contra de lo que Dios ha escrito en su palabra. Y estás siendo un centinela dormido, ciego, que no ve las cosas. Y quiero que vean esto. La sierva de Dios veía esto, vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de sus derechos y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Como sacerdotes de Dios sí tenemos que cuidar la iglesia de Dios, los recursos de Dios, pero no traficar con la iglesia. No lucrar con la iglesia. Hacer que el evangelio llegue. ¿Cuál evangelio? El evangelio que es dado para este tiempo. Mostrar el amor de Dios a través de cómo vamos a ser salvos y cuando Dios venga por segunda vez, que vamos a disfrutar, porque hay que prepararse para eso y hay que preparar a la iglesia. Pero no se está predicando eso. Se están enseñando otras cosas. El otro día en la iglesia escuchaba que se predicaba acerca de las emociones. Espérame, eso es de psicólogos, eso no tiene nada que ver con nosotros ni con el mensaje adventista. ¿Cómo controlar las emociones? Hermanos queridos, controlar las emociones a través de doblar las rodillas a Dios y Dios va a cambiar tu carácter. Pero se habla de emociones, se habla de economía, se habla de otras cosas que no tienen sentido, menos predicar a estos pecadores que necesitan la redención de Cristo Jesús. Si no estamos haciendo eso, entonces sacerdotes de quién son. Y esto es lo que quiero que prestemos mucha atención. Sí, yo sé que la meme que está ahí llama la atención también. Pero el texto que Elena de White escribe en el Espíritu de Profecía, mensajes selectos, es interesante. Vean lo que dice. Tenemos mucho más que temer de enemigos que externos. ¿De enemigos de afuera? No. Dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor del éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. ¿De qué tenemos que temer entonces? ¿De los de afuera? ¿De falsos profetas que vendrán de afuera? ¿De falsos pastores que vendrán de afuera? No, señores. Dice, tenemos mucho más que tener de enemigos internos que de los externos. Y así como nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, también podemos ser instrumentos en las manos de Satanás. No olvidemos a Judas. Caminó con el Señor 3 años y medio más o menos. Y dice la Biblia que entró Satanás en él y lo destruyó. Si eso hizo con Judas, que vio a Jesús, vio su rostro, lo escuchó directamente la voz de Dios, sus palabras, escuchó ese sonido de la voz de Dios directamente, lo tocó. Imagínense lo que puede hacer el diablo con nosotros. Vean lo que dice la sierva de Dios, para que vean que no viene de mí, ni yo me lo estoy inventando. Lo de los obreros fraudulentos, de que hay sacerdotes falsos dentro de la iglesia. Dice, no tengo verdadero fundamento para albergar esperanza con respecto a aquellos que han actuado como pastores del rebaño y durante años fueron tratados con paciencia por el Dios misericordioso, que los guió con reprensiones, advertencias y ruegos, pero que han escondido sus malos caminos y han continuado en ellos, desafiando de esta manera las leyes de Dios del cielo al practicar la fornicación. Es decir, aunque digan que son pastores de Dios, pastores adventistas del 7º día, viven haciendo lo contrario a lo que se enseña.
Viven haciendo lo contrario a lo que Dios pide, bajo sus propios caminos. En fornicación, dice, es lo peor del caso, en fornicación. Y cuando se habla de fornicación, está hablando de personas que han dejado de seguir a su Dios y han tenido relaciones con otros dioses, que sirven a otras mesas. Y ojo con esto, podemos dejar que se ocupen en su propia salvación con temor y temblor. Es decir, no hay que juzgarlos, pero sí podemos dejarlos que ellos recuperen su vida espiritual. Podemos dejar que se ocupen en su propia salvación con temor y temblor, después que se haya hecho todo lo posible para reformarlos. Pero en ningún caso podemos confiarle la custodia de las almas. Es decir, la sierva de Dios dice que esos falsos pastores, ok, se equivocan, se equivocaron, se aceptan eso, pueden enmendar su vida, pueden hacer lo correcto y podemos dejar que lo hagan, pero ya no se les va a confiar las almas, no se les va a confiar la iglesia, no se les va a confiar al pueblo de Dios. Y vean lo que dice, falsos pastores, así les llama ella. ¿Será posible que los hombres que han estado ocupados en esta obra por tanto tiempo corrompan sus caminos delante del Señor a pesar de su gran experiencia y de la luz especial que tienen? Vuelvo a repetir, no estamos exentos de nada. El hecho de ser pastores, hermanos queridos, no nos da ningún salvoconducto especial. Estamos en las miras de Satanás todos los días. Todos los días estamos en la mira de Satanás y los ataques constantes son para los siervos de Dios. Nadie está libre de cometer falta. Nadie está libre de cometer pecado. Nadie está libre. Ni aún el pastor está libre de cometer faltas a Dios. El pretender que por un título, por ser sacerdotes o por pretender que somos ministros de Dios o que somos pastores y que yo cargo la corbata y que tengo mi credencial o que soy departamental o que soy administrador, ¿crees que ya la libraste o crees que con eso ya tienes abiertas las puertas del reino de los cielos? Estás equivocado. Te estás condenando a ti mismo y estás perdiendo tu propia vida. Eso se le llama presunción. Creer que tenemos méritos por... Yo recuerdo a un pastor, y si me está viendo, le mando muchos saludos. Recuerdo un pastor que un día quiso vacilar a mi mamá porque habíamos tenido un accidente con el tren y llegó él en su bochito, íbamos a un evento a Río de Janeiro y agarró el bochito y se paró donde estaban las vías del tren y le dijo a mi mamá, ¿qué se siente, hermana? ¿Qué se siente después de que tuvieron el accidente con el tren? Pararse aquí en las vías del tren. Y paró el bochito en las vías del tren cuando escuchó que venía el tren y su bocho se le apagó y no arrancaba. Ahí sintió, como dicen los muchachos hoy en día, sintió la vibra. Logró arrancarlo apenas y el tren pasó. Por andar jugando, por andar haciendo relajo. Nosotros no tenemos ningún mérito ante Dios. Tenemos el privilegio de haber sido llamados a un servicio santo. Pero no tenemos ningún mérito que nos asegure la salvación. Lo único que puede asegurarnos la salvación es Cristo Jesús. Y es viviendo de acuerdo a sus principios, y eso lo sabemos muy bien. Pero de que adentro en la iglesia tenemos un problema grande, lo tenemos. De que tenemos mayor problema dentro de la iglesia que afuera, lo tenemos dentro de la iglesia. De que debemos de cuidarnos de los de adentro y no de los de afuera, hay que cuidarnos de los de adentro. De que hay falsos ministros, falsos obreros, falsos profetas, obreros fraudulentos, lo hay dentro de la iglesia también. Sierva de Dios les llama falsos pastores. Pregunto, ¿eres un verdadero pastor? ¿Eres un verdadero siervo de Dios? ¿Vives de acuerdo a los principios de Dios? ¿Estás sirviendo a Dios con todo el corazón de acuerdo a como Él te lo ha pedido? ¿O estás para hacer show? ¿Estás para quedar bien con los demás? ¿Quedar bien con tus jefes, con los administradores? ¿Quedar bien con los hermanos en la iglesia? ¿Estás para hacer lo que ellos dicen?
¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para qué fuiste llamado? Piensa un poco, ¿eres un real sacerdote de Dios? ¿O eres un simple conductor de programas o de cultos en un templo? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Eres falso pastor? ¿O eres un verdadero pastor de Cristo Jesús? Porque por su fruto los conoceréis. Y no se queda ahí, quiero que estudiemos bien este asunto. Dice también la sierva de Dios. Y dice claramente esto con todas sus letras. Temo grandemente por la iglesia, dice ella. No dice teme por los pastores. Dice temo grandemente por la iglesia. Pablo lo expresó como sigue. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuelvo a repetirles, no estamos exentos. Eva, estando delante de la presencia de Dios, siendo instruida por Dios, haber visto la gloria de Dios que la creó, fue engañada por la serpiente con astucia. Dice también que vuestros sentidos pueden ser extraviados. Vean lo que sigue diciendo. En 2 Corintios 11:3 luego Pablo explica que no es por medio de falsos maestros. Ojo con eso, no es por falsos maestros que el enemigo atacará la fe de la iglesia. Y aquí quiero detenerme. Porque alertamos a la iglesia de los disidentes, de la gente que entra, ya lo saben. Y hay muchos hermanos que tienen miedo a los disidentes en vez de estar preparados para enfrentar esa situación. Me acuerdo en Tijuana, fui a una iglesia, no me acuerdo cómo se llama la iglesia, Cárdenas creo que se llama. Los hermanos tenían el portón, lo tenían con candado para que los davidianos no entraran. Ahí los rodeaban los davidianos. Estaban en el portón. Cuando yo llegué esa vez a visitar esa iglesia, que iba de visita, me invitaron para estar allá. Veo la iglesia con candado, no podíamos entrar. Hasta que salió un hermano, me abrió y me dijo, es que disculpe, pero es que hay davidianos y vienen a molestar. Y dije, ¿por qué cierran con candado? Para que no entren, pastor. ¿Cómo que para que no entren? Y dije, pues que ustedes no están preparados para esto. Pues no, pastor, algunos son nuevos, otros pues ya están cansados de discutir. Y el pastor, no, el pastor dice que si vuelven a venir, que se los mande a su casa. ¿Qué pasó? Como pastor, cuando yo estuve estudiando teología, a mí se me enseñó que como pastor, cuando hay un problema en mi rebaño, yo tengo que ir a donde está el problema, no que el problema venga donde estoy yo. Pero nos hemos acomodado tanto a tantas ideas de que merecemos tantas cosas y nos olvidamos del deber que tenemos con la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar el rebaño de Dios. Para eso fuimos puestos allí como pastores. Pero lo triste es que no solamente la iglesia está siendo atacada por esa gente, de la cual hemos advertido. Y nosotros no hemos advertido a la iglesia que también hay falsos pastores dentro de la iglesia, que se sirven con cuchara grande en la iglesia, viven de la iglesia y destruyen a la iglesia. Eso no lo estamos diciendo. ¿Por qué? ¿A qué tenemos miedo? ¿A ser juzgados? ¿A ser condenados? No, estamos siendo juzgados ya. Se habla mal del ministerio hoy en día. No se respeta el ministerio hoy en día. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. La preocupación grande de Elena de White que tiene por la iglesia no es de los falsos maestros, no es de los disidentes que están allá afuera bombardeando a la iglesia o que vienen a la iglesia a bombardearle. La mayor preocupación que tenía la sierva de Dios era por los mismos ministros que dirigen la iglesia, que dentro de ese grupo especial hay ministros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos pastores. Dice allí, lo dice ahí, no lo digo yo. Así que si se molestan conmigo tendrán doble problema porque se están molestando con Dios, que Dios reveló esto a la sierva de Dios. Luego dice, Pablo explica que no es por medio de maestros falsos, que el enemigo atacará la fe de la iglesia.
Será por medio de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Quién va a atacar a la fe de la iglesia? ¿Quién va a distorsionar la fe de la iglesia? ¿Quién va a enseñar herejías a la iglesia? ¿Quién va a llevar por un mal camino a la iglesia? No son los falsos maestros ni los disidentes, son los mismos pastores dentro de la iglesia. Puede ser tú, puedo ser yo. Por eso tenemos que consagrar nuestras vidas a Dios, ver en qué estamos fallando, escudriñar las escrituras y ver si estamos haciendo las cosas correctamente. Es una advertencia tremenda para nosotros hoy en día, pastores. Es un llamado tremendo que el Espíritu de Profecía nos está haciendo. Que Dios a través de estos escritos nos está haciendo. Vean lo que dice allí. Esto es obra de lobos vestidos de oveja. Habrá aún entre vosotros, dice ahí, mercenarios y lobos con vestidos de oveja, que persuadirán a algunos del rebaño de Dios a presentar sacrificios a otros dioses delante del Señor. Jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados en la verdad, serán corrompidos y arrastrados por ciegos que guían a otros ciegos. Y aquí quiero detenerme un ratito. ¿A quiénes se usa hoy en día en la iglesia? ¿Por qué se desecha a los de mayor experiencia en la iglesia? ¿Por qué se busca a los pastores novatos, jóvenes? Para moldearlos. ¿Por qué a los pastores de, como dicen vulgarmente, ¿no? O coloquialmente, como ustedes quieran decir, de el colmillo largo y retorcido son hechos a un lado? ¿Por qué? Porque son personas inexpertas. Porque no tienen todavía el conocimiento real de las cosas como están sucediendo. Y en nuestra iglesia hoy en día hay jóvenes que no tienen ni idea de las cosas que están ocurriendo. No tienen ni idea de lo que pasa en el santuario celestial hoy en día. No tienen idea del juicio investigador. No saben nada. Y esos lobos vestidos de ovejas los están llevando por un camino contrario a lo que Dios quiere. Pero si tú me estás escuchando hoy, tú como pastor entiendes cuál es tu llamado y cuál es tu función dentro de la iglesia, es momento de que comiences a ponerte el pantalón como se debe y hacer las cosas para Dios. Porque muchos van a ser engañados y muchos van a caer por culpa nuestra. Escuchan lo que sigue diciendo ahí. Los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de días y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos. Serán agentes en las manos de Satanás para corromper la fe de los incautos. No se queda ahí. Quiero que vean esto. Por eso quiero que despierten. Por eso quiero que ustedes como pastores reaccionen primero. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, dice la sierva de Dios, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Habrá un avivamiento en la iglesia. Ya no se le va a dar a la iglesia de comer con la mano, con el dedito, atole con el dedo, como dicen muchas veces vulgarmente o coloquialmente. Ya no se le puede engañar a la iglesia. Antes, todo lo que un pastor decía, la iglesia decía, amén, así sea, lo seguía. Y cualquier cosa que se enseñaba en la iglesia, la hermandad decía, no, mi pastor me enseñó, mi pastor, y ponían siempre en alto al pastor. Hoy en día ya no. Hoy en día se escucha que el pastor hace esto, que el pastor hace lo otro, que el pastor no lo hace bien, que el pastor está enseñando lo contrario, que el pastor se llevó, que el pastor se robó, que el pastor cambió, que el pastor... ¿Qué está pasando? ¿Saben qué está pasando? Que está habiendo un avivamiento tremendo en la iglesia. Y los hermanos hoy en día saben
las cosas como están, las están estudiando por sí mismos y el Espíritu Santo los está guiando a ellos a entender las cosas que nosotros no les hemos enseñado. Habrá un despertar en la iglesia y vamos a ser juzgados por ellos. Escuchen lo que dice. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre la iglesia, que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso. ¿Escucharon eso? ¿Entendieron eso? Habrá un avivamiento, pero habrá quien intenten impedirlo junto con Satanás esto, tratando de calmar, de adormecer, de distraer, y habrá más interés por lo religioso que por las cosas que Dios pide. Habrá más amor por la religión, habrá más amor por los cultos, habrá más amor por las insignias, habrá más amor que los clubes, habrá más amor por la certificación de damas, por lo de la mochila que habla, que parece Dora la Exploradora, cosas que no tienen sentido y nada que ver con la iglesia, que creará un movimiento religioso más que un despertar real para gloria de Dios. Pero el avivamiento lo va a haber. Y yo quisiera que los pastores estuvieran en ese bando, de ese lado. Por eso es mi preocupación de que el ministerio sacerdotal al cual Dios te llamó pueda estar en función correcta de acuerdo a los principios que Dios estableció. Para que pueda tú entre ellos, entre esos hermanos, hacer que ese avivamiento se vuelva grande y haga que Cristo venga pronto. Acelere la venida de nuestro Señor Jesús. Que el mensaje sea llevado ya a donde tenga que ser llevado y el mensaje cubra todo lo que tenga que cubrir para que nuestro Redentor venga. Sin embargo, hermanos queridos, nos dice también la sierva de Dios que los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamar no fueron los teólogos eruditos. En otras palabras, que los que tuvieron ese despertar, ese avivamiento y los que proclamaron el mensaje en tiempo de Miller y que será igual para este tiempo, no son los teólogos ni los eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles, dice la sierva de Dios, hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrán sabido qué hora de la noche, las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse, pero tal no fue su actitud y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho, andad entre tanto que tenéis luz porque no os sorprendan las tinieblas. Los que se apartan de la luz que Dios les ha dado o no la procuraron cuando esté a su alcance son dejados en las tinieblas. Pero el Salvador dice también, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le había sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella de celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. ¿Qué está pasando hoy en día? Les voy a poner en el contexto de esa gema, pastores. Si me están viendo, o si quieren verlo, ¿no? O quieren entender este mensaje. Y no solo los pastores de distrito, también departamentales, administradores. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Está ocurriendo que hay muchos personajes que se están levantando y están predicando profecías, están predicando el mensaje que nos corresponde a nosotros como pastores dar. Están dando las advertencias al mundo que nosotros deberíamos de estar dando. Están alertando al pueblo de Dios que era el trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros fuimos entrenados y capacitados para eso. Y dice la sierva de Dios que no son los teólogos eruditos, sino aquellas personas más humildes las que entendieron el mensaje y lo van a predicar para el tiempo del fin. ¿Y nosotros dónde vamos a quedar entonces? ¿En dónde estamos? Igual que pasó en el tiempo de Miller.
Lo mismito que pasó en el Gran Chasco. No hubo interés por descubrir, por estudiar. Si hubiésemos estudiado, dice la sierva de Dios, no estamos preocupados por esto. Estamos preocupados porque no se nos vaya a caer el barco. Estamos más preocupados porque, es que no, la iglesia la cerraron y ¿cómo le vamos a hacer? Ahora los diezmos, la ofrenda. Perdónenme. Pero todo viene por añadidura. Es que hay que estar pendiente porque los hermanos, a ver si están realmente estudiando, que nos avisen si están estudiando, que nos manden sus 7 días o que se conecten a la red y pongan me gusta, mi like para saber que están ahí, que no se han perdido. Hermanos queridos, si tú entrenaste bien a tu pueblo, lo enseñaste bien, no tienes por qué estar preocupado por eso. Si tú llevas al pueblo a Dios, las cosas vienen por sí solas. Si tú llevaste al pueblo a consagrarlo, a entregarse a Dios, lo llevaste espiritualmente por un buen camino, el pueblo de Dios va a hacer y va a dar las cosas como Dios se las ha pedido, sin necesidad de estarlos arriando. Las ovejas escuchan y conocen la voz de su pastor. Pregunto, ¿conocen la voz de tu pastor, tu rebaño? Veo por ejemplo, al pastor David Gates, condenado, criticado, pero es un hombre que está preocupado porque la iglesia reaviva, despierte pues. Está preocupado por los eventos que se están presentando, por mostrarle a la iglesia que es momento de abrir los ojos, de ir, predicar, de entender el mensaje y de prepararse. No, lo están condenando y criticando. Que está poniendo fechas. Yo no he visto en ninguno de sus temas que ponga fechas. Están manejando las mismas fechas, los mismos años, las mismas fechas que ya fueron puestas en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Las mismas las está utilizando, los mismos tiempos proféticos los está utilizando, los está enseñando, los está aplicando, está preocupado porque se entienda. Pero yo no he visto a ningún pastor, erudito, teólogo, que se siente con él y diga, pastor, vamos a sentarnos como hermanos en la fe y vamos a ampliar el tema. Lo que tú sabes, lo que tú has entendido, con lo que yo he entendido, con lo que dice la Biblia, con lo que dice el Espíritu Profeta. Yo no he visto eso. Yo no he visto esa humildad de parte de nosotros como pastores. Lo único que he visto es condenado es un disidente, está sacando todo de contexto, está poniendo fechas. No, señores, esa no es la forma de obrar. Desde allí demostramos nuestra falta de ministros correctos del Evangelio que se preocupa por sus ovejas. Porque un pastor da la vida por sus ovejas, deja las 99 en el redil y va por esa que está descarriada. Pero hemos aprendido más a juzgar, a condenar y a señalar. Y sé que a través de este video me van a condenar, me van a señalar. En vez de venir, sentarse conmigo y ampliar el mensaje y unirse con uno y decir vamos a hacer las cosas para honra y gloria a nuestro Dios. No se les olvide que el zarandeo está cerca. No se les olvide que el segador está por mover ese sedazo y lo que tenga que caer va a caer. Y de ahí saldrá la iglesia triunfante. La iglesia en la que estamos hoy es la iglesia militante, donde está cizaña y trigo. ¿Qué eres tú? El trigo y la cizaña no es nada más en el pueblo y los pastores no. Cizaña hay en los pastores, cizaña hay en la administración de la iglesia también. A todos niveles el diablo ha puesto su cucharita. Metido la cucharita, metido su pata. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros como pastores? Esta cita que está aquí, voy a bajar tantito la cámara para que ustedes vean, y demuestra claramente lo que hemos venido diciendo. Es que el problema lo tenemos dentro de la iglesia y se llaman falsos pastores, falsos ministros. Este capítulo que estoy leyendo, esto que les voy a leer ahorita, habla acerca de la oposición. Lo podemos encontrar en eventos de los últimos días también. Y quiero que le presten atención porque es lo que se está viviendo hoy en día. La predicación de una fecha definida para el advenimiento
levantó violenta oposición en todas partes. Desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. Escuchan bien lo que dice allí. El ministro hipócrita y el descarado burlón decían, pero del día y la hora nadie sabe. Ni los unos ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca a las puertas. Muchos pastores del rebaño, escuchen bien esto, que aseguraban amar a Cristo Jesús, decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. No deseaban que Jesús estuviese cerca. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba. Voy a subirlo tantito. Porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La verdad predicada con poder convincente despertó a la gente que como el carcelero empezó a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero los malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando cosas halagadoras para apartarlos de la verdad. Se unieron con Satanás y sus ángeles para proclamar paz, paz, cuando no había paz. Quienes amaban sus comodidades, ojo con eso, quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se les despertase de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de esas almas. En otras palabras, se utilizaba el asunto de las fechas, de que Dios no nos dejó a nosotros el poner fecha, día y hora, para evitar que se predicara la palabra de Dios. Lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Se le está advirtiendo al pueblo que lo que está ocurriendo son señales para que se alisten desde hoy, se preparen desde hoy. Y hay pastores, hay ministros, hay ancianos, hay departamentales, hay presidentes que se están oponiendo bajo esa misma excusa para que las cosas no se den como Dios las quiere. La excusa perfecta que se usa en la iglesia adventista. El día y la hora no se sabe. Nadie la sabe, así que no se debe poner fecha. Nadie está poniendo fecha. Se están estudiando los periodos proféticos y se están poniendo al margen de lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que hay que escudriñar, lo que hay que estudiar hoy. Y como pastores deberíamos ser los primeros en ver eso. Pero no se está haciendo. La comodidad en la que vivimos, dice ahí, los tenía lejos de Dios. Mucho cuidado, pastores. Es mejor depender de Dios que de un salario. Es mejor depender de Dios que depender de comodidades. Porque va a llegar el momento en el que tendremos que salir al campo y no vas a tener ni carro, ni cañón, ni nada a la mano para poder usarlo. Ni tu mini split, ni todas las cosas que tienes en tu casa, ni tu tablet, ni tu celular. Llegará el momento en el que nada de eso tendrá valor y tendremos que dejarlo todo para salir de las ciudades. Pero no vas a salir si tú no eres parte del pueblo de Dios. Si tú eres de este tipo de pastores que están allí, vas a seguir relajado y no vas a poner atención al mensaje. No vas a escuchar la reprensión de Dios a través de la Biblia y el Espíritu de profecía. Le vas a tomar poca importancia. Y seguirás viviendo de la misma manera. Lo que sí me llama la atención al final de la cita es lo que dice. Que las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas. Porque cada persona que se pierda por nuestro mal testimonio, por nuestras malas acciones y nuestro mal proceder como pastores, esa sangre va a caer sobre nosotros. Si alguno se pierde por nuestra mala forma de guiar al pueblo de Dios, por no advertir, por no señalar, por no alertar, por no condenar el pecado y llamarlo por su nombre, esa sangre va a caer sobre nosotros.
¿Estás dispuesto? La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados, con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario, dice el Señor. Dice el profeta: comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen, los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Esto pasó y se repetirá la historia. Así que, queridos pastores, los primeros que vamos a ser pasados por espadas, si no hicimos las cosas correctas, vamos a ser nosotros. Por eso es mi preocupación. Aunque la iglesia no debe depender de nosotros. Dicen, no podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El Señor es la roca cuya obra es perfecta. Bienaventurados todos los que en Él confían. Sin embargo, Dios nos puso al frente de la iglesia para guiarlos a esto, a que no confíen en hombres, a que no confíen en nosotros, a que confíen en Cristo Jesús, a que seamos ejemplos. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero nosotros no podemos decir eso hoy. Ojalá como pastores pudiéramos decir eso. Sean imitadores de mí y tengan la confianza ellos de verme y seguir lo que yo hago, porque soy imitador de Cristo Jesús. Puedan comparar mi vida con lo que dice la Escritura y entender que realmente soy un siervo de Dios digno de confianza y digno de ser seguido. Sin embargo, no podemos hacer discípulos de Cristo Jesús si nosotros mismos no somos discípulos de Dios. La iglesia debe aprender a confiar en Dios, no en nosotros. Pero muchos están poniendo sus ojos en ustedes. Hay muchas personas que confían en nosotros, hay muchas personas que nos ven a nosotros, hay muchas personas que nos oyen a nosotros, hay muchas personas que no hacen nada si no se los dice el pastor. Y si esas personas se pierden, la sangre de esas personas va a caer sobre ti. Si esas personas se pierden, la sangre de ellos va a caer sobre nosotros. Son muchos los cristianos hoy en día. Y quiero dejar en claro esto. Vamos a leer esta cita y voy a explicarles algo, pastores. Son muchos los cristianos profesos que dirán, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Muchos van a decir, ¿qué necesidad hay de que yo esté haciendo este tema para ustedes? Algunos lo van a ignorar, no lo van a ver. Yo sé que no lo van a ver. Algunos lo verán porque se los pasarán y le dirán, el pastor Freddy está diciendo esto, está haciendo esto, está atacando a la iglesia, está atacando a los pastores. No. Algunos hermanos dirán, pero ¿qué caso tiene que esté haciendo esto, que esté haciendo tanto alarde de estas cosas, que se esté mencionando todo este tipo de cosas? Bueno, lo mismo se decía de Juan el Bautista. ¿Qué necesidad tenía Juan el Bautista de estar llamando la atención a los fariseos en aquel entonces? Y no estoy diciendo que seamos fariseos, pero los fariseos en aquel entonces eran los siervos de Dios. Eran los sacerdotes de la casa de Dios. Y estaban haciendo las cosas contrarias a Dios. Y Dios tuvo que levantar a sus siervos para reprenderlos. Dios no me levantó a mí para reprenderles. Yo no soy Juan el Bautista. Ni me considero él, ni le llego a los talones a él. Pero sí quiero que escuchen la voz de Dios, que ya fue dada desde hace tiempo atrás en su palabra y por medio de Elena White en el espíritu de profecía.
Y eso está para nosotros hoy en día. Y esto es para nosotros hoy. Y estas reprensiones son para nosotros hoy, para que entendamos quiénes somos, qué somos, para qué fuimos llamados y qué estamos haciendo hoy en día por el pueblo de Dios. Porque el juicio de Dios está activo desde 1844 y lo sabemos. La hora del juicio de Dios ha empezado, ha llegado. ¿Y quién podrá estar de pie? Los primeros que serán juzgados será el pueblo de Dios. Y los primeros que pasaremos por allí en esa lista seremos nosotros como pastores. Queridos pastores, ministros de Dios, siervos de Dios, ojalá Dios quiera que podamos comprender a qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados. Pongamos los pies bien sobre la tierra, doblemos nuestras rodillas ante Dios. Si hemos fallado, pidamos perdón al Señor, consagremos nuestra vida y nuestro ministerio a Él y hagamos las cosas correctas delante de Dios, para que todos aquellos que nos oyen, nos ven, puedan también a través de nuestra vida, nuestro testimonio, y no solo de palabras que damos, entregar su vida al Señor. Ojalá que no haya ni un solo falso pastor, ningún falso ministro, ningún falso profeta dentro de las filas de Dios hoy en día. Pero de que lo hay, lo hay. ¿Quiénes son? Por sus frutos los conoceréis. A la ley y al testimonio sabremos quiénes son realmente los siervos de Dios. Dios me los bendiga. Continuaremos dentro de poco con lo que sigue de las reflexiones que Dios y las reprensiones que Dios tiene para nosotros. Dios me los bendiga mucho, que el Señor sea con ustedes en sus ministerios.